En Univisión y también otros medios lo han publicado, hemos publicado en los últimos días una serie de audios obtenidos por nosotros de una demanda que se presentó en un tribunal arbitral en Canadá. Yo sé que usted se refirió ya ayer a ese tema, que apuntan a presuntos actos de corrupción y sobornos en Pemex durante la administración anterior. Y sobre eso tendría dos preguntas. La primera, aunque los hechos que se relatan son de la administración anterior, sabemos que al ser una demanda en un tribunal arbitral del Tratado de Libre Comercio, es una demanda contra el Gobierno de México, es decir, que el gobierno que usted encabeza debe responder a ella, aunque los hechos relatados no hayan sido de esta administración. Y nos interesa saber cuál sería la respuesta de su gobierno a esta demanda en el Tribunal Internacional. Y en segunda, si su gobierno está iniciando ya o está haciendo ya investigaciones para tratar de confirmar o negar en México todo este cúmulo de acusaciones que, como usted ya se refirió, tocan a altos funcionarios de la administración anterior. Sí. Lo hemos denunciado permanentemente. Pemex era una de las empresas de la nación más afectada por la corrupción, de las instituciones más saqueadas, con el pretexto, la excusa de la política neoliberal, porque debemos de contextualizar. Esto se produjo porque se alentó la privatización en Pemex y en la política económica impuesta, por cierto, desde el extranjero. No hay que olvidar que las llamadas reformas estructurales se definieron en el extranjero: reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa. Era la agenda que imponían desde el extranjero, con el visto bueno, incluso con la protección de los grandes medios de comunicación, periódicos y televisoras que apoyaban toda esta política. Nunca se dieron cuenta de que se estaba saqueando a México. Al contrario, quien se oponía a esa política era descalificado. Eso lo padecimos nosotros. Ahora, ante los hechos desastrosos, ante el fracaso de la política económica neoliberal, pues se empiezan a dar a conocer los casos de corrupción. Este es un asunto que pues ya se conocía, lo hemos denunciado durante mucho tiempo. Ahora aparecieron estos audios y se les está dando difusión. Pero es un asunto de años atrás. Le agradezco todo este contexto, pero mi pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta de su administración a la demanda? Lo que siempre hemos hecho, acabar con la corrupción. Pero en concreto a la demanda. Tenemos una querella, hay una denuncia con esta empresa Oro Negro, que ahora resulta… sí, justo por eso, porque ellos son investigados en México y ahora demandan allá, entonces por eso preguntaba. Ofendida. Exacto. Resulta que tiene una demanda en contra de Pemex y nosotros estamos respondiendo a esa demanda. Sí, están respondiendo. Para nosotros, para decirlo con toda claridad, son iguales. O sea, no vemos muchas diferencias.
¿sí? Entre demandantes y demandados. Claro. O sea, porque los dueños de esta empresa pues vienen del gobierno. El director de esta empresa es hijo del que fue secretario de Hacienda del presidente Fox. Y si usted ve los antecedentes, pues va a saber qué hizo este secretario de Hacienda durante el gobierno de Vicente Fox. Entonces, él o su hijo, ¿sí?, es una de las partes ofendidas, es el que contrata, de acuerdo a la información periodística, a una agencia de investigación extranjera para llevar a cabo una investigación. Intervienen teléfonos y escuchan, ¿sí?, conversaciones. Eso es la información que yo tengo. Si estoy tardándome en la respuesta es porque me importa mucho que los ciudadanos tengan todos los elementos para no ser maniqueos, porque no es de buenos y malos. Aquí insisto, en los dos lados, en las dos partes, ¿sí?, hay responsabilidades y el gobierno nuestro no va a permitir la corrupción. Ya nosotros no vamos a continuar, no estamos continuando con la política de saqueo y no se va a permitir a nadie que lucre con la hacienda pública, sea quien sea. Justamente en esa parte, como una bandera muy importante de su gobierno ha sido el combate a la corrupción, digamos, el caso tiene dos partes en este contexto que usted ha dado para toda su audiencia. Una es cómo responde su gobierno, usted dice que están presentando una querella para defenderse, y qué investigaciones va a hacer el gobierno que usted encabeza a partir de todas las revelaciones que tenemos en estos audios. Y se lo pregunto porque anoche publicamos en Univisión esta investigación a partir de una denuncia de hechos que presentó Pemex en julio de 2018, en el que ya Pemex pedía a la entonces Procuraduría General de la República que investigara estos hechos. Y me interesa saber qué información tiene usted como cabeza de este gobierno sobre qué ha pasado con esas investigaciones. Nos dicen fuentes de Pemex y la Procuraduría que hasta ahora no ha avanzado más allá de la parte de integración, que fue lo que publicamos, y nos interesa mucho saber si su gobierno está investigando y va a investigar a las personas mencionadas en estos audios. Se lo digo así, de manera rápida, categórica. No se acepta en este gobierno la corrupción ni hay impunidad. Todo lo que deba de investigarse por corrupción se le da curso y se atiende, todo. Pero nos dicen que esta denuncia no ha avanzado hasta ahora. A lo mejor está en la Fiscalía. Sí, está en la Fiscalía. Pues es que uno de los cambios que se están dando en el país es que ya la Fiscalía es autónoma. De todas formas, lo que corresponde a nosotros se envía a la Fiscalía y yo tengo confianza en que en la Fiscalía se van a atender todos estos asuntos como nunca. Ahora se está aplicando la ley, ya no hay influyentismo, ya no es lo mismo que antes. Entonces, estas denuncias van a seguir su curso y todo lo que tenga que ver con nosotros y que signifique corrupción o que haya indicios de corrupción, de inmediato se presenta
a la Fiscalía. Y hay que tenerle confianza a la Fiscalía porque es autónoma. El fiscal general Alejandro Hertz es un hombre íntegro, es una gente recta que va a dar pues atención a estos asuntos. Hay un tema también importante. Yo te ofrezco a ti disculpas por tardar tanto en la respuesta, pero aprovecho para ir aclarando, porque es parte de mi trabajo, estar informando. Antes esto no prosperaba, porque… Sí, porque esta denuncia es de julio de 2018, Así o sea, es. 6 meses antes de que terminara Sí, la administración. era un régimen de corrupción y componendas. Se cubrían, se tapaban, ¿sí? No se podía tocar a los intocables. Ahora no es así. Eso ya terminó. Ya no se permite la impunidad de nadie. Me imagino que usted habrá visto que en los audios también incluso se menciona, es un indicio todavía, ¿no? Pero se menciona incluso la posibilidad de que haya existido una suerte de financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto. Y quisiéramos saber si eso también estaría investigado por su administración. Sí, pero es como estar descubriendo el agua tibia. O sea, ¿usted sabía que hubo financiamiento ilegal en la campaña de Peña Nieto? Claro, lo tengo escrito, lo denuncié, y todo el mundo lo sabe. ¿Y su administración podría investigar también esto? Todo lo que se deba de investigar con la autoridad competente. Si están abiertas investigaciones, adelante. Yo sostuve al inicio del gobierno, cuando tomé posesión, que no íbamos a iniciar pues una persecución contra de nadie, porque se acostumbraba a hacer eso, actos espectaculares para legitimarse. Bueno, usted sabrá que muchos de sus críticos han dicho que su administración ha ido contra varios funcionarios, pero no contra Peña Nieto. Es que dijimos que nosotros no íbamos a iniciar ninguna investigación contra los expresidentes. Tendríamos que llamar a cuentas a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Y yo planteé de que eso no era conveniente, que lo mejor era ver hacia adelante y poner un punto final, que era más importante dejar de manifiesto que el modelo neoliberal impulsado por conservadores corruptos era dañino completamente, que eso era lo más importante de todo, y que si la gente decidía que sí se les debía juzgar a los expresidentes para no ir siempre con los de abajo, porque esa era la mala costumbre, los chivos expiatorios, que si la gente decía no, hay que juzgarlos, pues para eso ayer afortunadamente ya se aprobó en el Senado, falta en la Cámara de Diputados lo de la reforma al artículo 35 para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. En este caso, si se aprueba esta reforma y la gente dice vámonos a la consulta para juzgar a los expresidentes, yo tendría que obedecer a los mexicanos, obedecer, o sea, no está cerrado ese tema. A los ciudadanos. No, el pueblo manda. Nada más que yo, como ciudadano, como presidente, seguiría defendiendo el punto de que es mejor
pensar hacia adelante. Le agradezco mucho. Sobre este tema. Buenos días, presidente. Me presento. Soy Jocelyn Gutiérrez de Político.mx. Tomando un poco el tema de mi compañera, usted mencionó que sí había denuncias contra Carlos Romero Deschamps. Nos gustaría saber si nos puede precisar sobre qué irían estas denuncias, sobre qué delitos. También algunos medios publicaron que usted nunca quiso reunirse con el líder petrolero. Nos gustaría saber qué tan cierta es esa información y si nos permite realizarle una pregunta más, por favor. Bueno, pues hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. No es como lo sostiene un periódico, que no lo voy a mencionar, de que se congelaron cuentas. Eso no, pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía General, en este caso, que es la que tiene pues la investigación sobre este asunto. Eso es lo que puedo comentarles. ¿Por qué delitos, presidente? Pues yo creo que relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Eso es básicamente.